Ya son 24 las personas fallecidas en los incendios de Los Ángeles, una cifra que todavía puede aumentar ya que aún no se ha podido acceder a muchas de las viviendas calcinadas por peligro de derrumbe. Precisamente en el sistema de construcción norteamericano se está poniendo el foco estos días. Por ese motivo saludamos a Alberto Sánchez, él es arquitecto y además doctor en Historia de la Arquitectura por la Universidad de California, que es el estado en el que se encuentra precisamente esta ciudad, Los Ángeles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto, ¿por qué las viviendas de Los Ángeles utilizan estos materiales para su construcción, principalmente la madera? Bueno, hay dos motivos para este uso. Uno es la disponibilidad del material. Tenemos que pensar que cuando California se coloniza más agresivamente por Estados Unidos ya en el siglo XIX, había mucha disponibilidad de madera, de estas grandes coníferas. Si pensamos en el cine, pues de las grandes secuoyas, pero de muchas otras especies de este tipo de madera que permitían que fuera muy sencillo y muy rápida la construcción y la colonización de todo ese territorio que en ese momento todavía estaba habitado por nativos americanos. Y luego, por otra parte, en el caso concreto de California, existe el problema de los terremotos. Las estructuras de madera, a diferencia de las estructuras de hormigón, por ejemplo, que pueden estar habilitadas de tal forma que sean sismoresistentes, las estructuras de madera que se hacen en Estados Unidos por sí mismas funcionan mejor en cuanto a sismo, en cuanto a esta resistencia al terremoto, que las estructuras de hormigón. Hace poco recordaba con colegas un proyecto que hicimos en Haití a raíz del terremoto que hubo en 2010, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Columbia en Nueva York, en el que demostramos que las estructuras de madera existentes en Haití, construidas a comienzos del siglo XX, habían resistido el terremoto mucho mejor que los edificios de hormigón. Porque la madera, esas estructuras ligeras, ante un terremoto se mueven, mientras que una estructura de hormigón que no ha sido, por así decirlo, equipada para resistir el terremoto, colapsa. Entonces, en California hay esos dos motivos. Por una parte, esa tradición de la disponibilidad de la madera y por otra parte, que a la hora de la resistencia a los terremotos, las estructuras de madera funcionan mejor que una mala estructura de hormigón, lo cual no quiere decir que el hormigón, por supuesto, no pueda resistir perfectamente el terremoto cuando se aplican ciertas precauciones. Alberto, también se habla de la gran movilidad geográfica de la cultura norteamericana. Construir casas baratas que no duren mucho es un poco también una práctica habitual. Bueno, efectivamente, y quizás esos temas en esa cultura de la que hablaba que también tiene que ver con la construcción, aunque es cierto que en la zona en la que se están quemando las casas y en general en toda California hay un problema muy grande de vivienda y estas viviendas, aunque son baratas en su construcción, luego son muy caras porque como en otras partes del mundo, incluido en España, hay un problema grave, una crisis de vivienda en California que hace que los precios de estas casas sea muy caro. Entonces, en realidad, son casas que son relativamente baratas de construir, pero aún así estamos viendo que no están ardiendo solamente casas baratas o casas en barrios populares, también están ardiendo mansiones construidas con estos mismos materiales e incluso edificios históricos de eso que se llamaba el Spanish Revival, cuando se construyeron edificios de arquitectura de inspiración española que combinan tanto piedra y otros materiales con madera. Alberto, ¿crees que después de una catástrofe como la que se está produciendo estos días en California, puede reconsiderarse la forma de construir? En el caso de California es muy difícil. Si pensamos en la historia de la construcción en Estados Unidos, hay varios momentos clave que son grandes incendios, como el incendio de Chicago, por ejemplo, de 1871, que arrasó por completo la ciudad. Y en Chicago sí que a raíz de este incendio se obligó por una ordenanza municipal a que los edificios fueran resistentes al fuego y se hicieron estos grandes edificios de ladrillo que dieron origen mucho después a los rascacielos que surgen precisamente en la ciudad de Chicago por esta prohibición de la construcción en madera a raíz de los incendios. Pero en California, por ejemplo, a raíz del terremoto de San Francisco de 1906, o sea que se produce unos 30 años después de este gran incendio de Chicago, en San Francisco se siguió construyendo con madera. Y se siguió construyendo con madera a pesar de que el incendio destruyó casi el 80% de la ciudad, el incendio que siguió al terremoto, precisamente por lo que hablaba antes del terremoto, en California es necesario hacer edificios que sean
que sean flexibles, que puedan moverse ante un pequeño terremoto, y construir edificios de materiales resistentes al fuego, como podría ser el hormigón, que sean sismo resistentes, es mucho más caro que construir edificios de madera. Entonces, al margen de esta situación está también el propio sistema de las empresas de la construcción en Estados Unidos, los lobbies de la construcción, que hacen muy difícil cualquier cambio legislativo. Entonces, yo no creo, sinceramente, que vaya a haber un cambio normativo, y, de hecho, ninguna de las fuentes que yo sigo de colegas también allí hablan en este sentido de un Ujú. cambio normativo para evitar incendios por la construcción de madera. Pues nos vamos a quedar con esa idea. Muchísimas gracias por habernos atendido, Alberto. Gracias a vosotros. Un saludo.